Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según corresponda escuchar este audio video a los que posteriormente así lo escuchen. Hoy 13 de noviembre del 2022, con mucho gusto los saludamos a todos en línea, los que estamos en diferentes puntos de la República y en ambas fronteras fuera de México, al sur y al norte y al sur, deseándoles muchas bendiciones y que la paz de nuestro Padre more en nuestros corazones. Hoy se va a compartir un tema que nos va bien a revelar la potestad y la capacidad que el Padre nos entregó en el universo para poder vivir clara y sanamente en paz, con virtud, con libertad bien conducida, y poder así retornar e ir tomando experiencia y reconociendo a nuestro Padre, porque nos hacemos muchas preguntas: ¿por qué? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué es la misión que debemos de cumplir? ¿Y con qué argumentos o armas de luz, en este caso el Padre nos las da, el conocimiento para conducirnos en esta vida? Y nos hace conocer hoy, dentro del tema que se va a compartir, que es un tema trabajado por nuestro hermano Ángel y que bondadosamente lo compartió para compartirlo ante ustedes, ante nosotros, que es el libre albedrío y la voluntad. Son textos tomados de los 12 tomos de Vida Verdadera y que contienen las cátedras dadas por Dios a través del cerebro de sus portavoces escogidos. El 1 de septiembre de 1866 al 31 de diciembre de 1950, dejando esto como un tercer testamento para toda la humanidad. Pues bien, hermanos, voy a permitirme, en nombre de todos, de ser el portavoz de estas enseñanzas que se van a complementar el jueves próximo por venir, como estudio y análisis de la misma. Hoy se entrega el libre albedrío y el jueves se entrega el complemento que es la voluntad. Pues vamos a guardar silencio, a prepararnos espiritual, mental y materialmente para poder recibir en abundancia lo que el Padre pueda manifestarnos dentro del entendimiento y los dones que en desarrollo estén. Dando gracias a ti, Padre, por todos los beneficios que nos entregas día con día. Conscientes estamos que las bendiciones están porque vivimos inmersos en ti y solamente nos falta abrir nuestra mirada espiritual, porque dentro de nuestra mirada física terrenal contemplamos la grandeza de tu creación. Pedimos con humildad por toda nuestra hermana humanidad, por la paz del mundo, por las enfermedades que agobian a la misma, por las hambrunas, por los conflictos bélicos, por las injusticias
Por todo eso te pedimos y por todos los acontecimientos que dentro de tus reinos creados en este ámbito terrenal y de tus 4 elementos en desarmonía pudieran manifestarse en nuestras comarcas y en todo el universo de este mundo. Nos unimos a la intercesión de María, cual ternura divina representada en la Madre de Jesús, como ejemplo sublime para la mujer y al hombre. Agradecemos que como Cristo en Jesús seas nuestro divino Maestro y que tu rayo divino manifestado en ese gran profeta Elías, cual pastor de este tercer tiempo y representante de tu Espíritu Santo, llene todos los confines de este mundo de espiritualidad, nos siga apoyando, cuidando de nosotros como buen pastor y de nuestros hermanos espirituales de luz que son nuestros protectores, nuestros ángeles custodios, los ángeles de la guarda, a los cuales agradecemos y bendecimos su gran trabajo y nos unificamos a Él en esta obra grande de redención, Padre. Con respeto y gran amor y gran anhelo de transformar nuestro mundo interior y el exterior para formar la simiente que se necesita para vivir en un mundo lleno de espiritualidad que está profetizado en el devenir del tiempo. Gracias, 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 Padre, por todas tus bendiciones. Oremos un momento en el silencio de nuestros corazones, de nuestra mente. Unifiquémonos para poder hacer esa fuerza espiritual positiva de luz y tomar luz tanto encarnados y desencarnados, los que en la turbación o en el despertar nos encontramos. Así que sea. Oremos, hermanos. Pues bien, hermanos, Dios, como Padre y como Maestro, como Consolador, que ha llegado cumpliendo su promesa y como Espíritu Santo, como Espíritu de verdad, nos habla en esta palabra y nos dice sobre libre albedrío. 19 siglos transcurrieron desde que os dije mi última palabra en la cruz. Ahora son 21. Y ahora he vuelto a hacer oír mi voz entre la humanidad. He encontrado que en vez de amarse los unos a los otros, se odian. No se reconocen como hermanos y hasta se matan los unos a los otros, tal como profetizaron los profetas y lo anunciara Jesús. He venido a comunicarme por medio del entendimiento de estos portavoces para grabar en vuestro corazón mi divina enseñanza.
mas ellos en su rudeza tienen semejanza a la piedra donde grabé los mandamientos de la ley en el primer tiempo. La humanidad comprenderá muchas revelaciones divinas. Hablando vosotros con esa sencillez, y haréis que caiga la venda de oscuridad que impide que el espíritu comprenda mi verdad. En mi amor yo os he concedido al hombre para que él sea el responsable de sus actos, el libre albedrío, y tenga méritos. Para ello se haga acreedor a la purificación que originan obras imperfectas. ¿Qué es el libre albedrío? El don del libre albedrío, es decir, verdadera y santa libertad de acción que es prueba del amor del Creador hacia sus hijos. El libre albedrío es la expresión más alta, el don más completo de la libertad que le fue concedida al hombre en el camino de la vida, a fin de que su perseverancia en el bien, lograda por el consejo de la conciencia y por la lucha en el cumplimiento de las pruebas, le hiciese alcanzar el seno del Padre. Mas el libre albedrío ha sido sustituido por el libertinaje. Es desoída la conciencia y solo se atiende a los dictados del mundo, y la espiritualidad ha sido sustituida por el materialismo. El libre albedrío, la libertad de actuar o la voluntad de acción es explicada por el Padre. Nos dice, analizando estas enseñanzas, concluiréis por reconocer que verdaderamente todo vive, camina y crece bajo un mandato supremo. Llegaréis a descubrir también que en medio de esa creación surge el hombre, distinto a todas las demás criaturas, porque en él existe la razón y el libre albedrío. En el espíritu del hombre existe una luz divina que es la conciencia, la cual ilumina su inteligencia y le inspira el cumplimiento del deber. Porque si una fuerza irresistible le obligara solamente a seguir el camino recto, no tendría ningún mérito su cumplimiento y se sentiría humillado. Al comprenderse incapaz de obrar por propia voluntad y que, a pesar de ello, estuviera sujeto a una ley. ¿Quién podría guiar vuestros pensamientos hacia el bien? Solo la luz divina de la conciencia que inspira al hombre a cumplir con la ley. Luz que habita en el espíritu y a través de él se manifiesta a la materia. ¿Por qué no siguió el espíritu desde sus principios los dictados de la conciencia? Porque no había evolucionado lo suficiente para comprender y cumplir con los mandatos que le inspiraba, y que al mismo tiempo saber dominar los impulsos de la carne. El libre albedrío y la influencia de la materia son las pruebas a las que está sujeto vuestro espíritu.
Es necesario que sepáis que existen dos maneras de pagar vuestros agravios, una con el amor y otra con el dolor. Escoged vosotros. Aún gozáis del don de libre albedrío. ¿Queréis dejar de sufrir humanidad? Amad. Haced el bien a vuestro paso. Reconstruid vuestra vida. ¿Queréis ser grande y ser felices? Amad mucho. Amad siempre. ¿Queréis llorar? ¿Deseáis que la amargura os invada? ¿Queréis guerras y desolación? Continuad como estáis viviendo. Dejad que en vuestra vida siga enseñoreándose el egoísmo, la hipocresía, la vanidad, la idolatría, el materialismo. Mas, ¿qué sería del espíritu privado de su libre albedrío? En primer lugar, no sería espíritu y por lo tanto no sería creación digna del Ser Supremo. Sería algo así como unas de esas máquinas que vosotros hacéis, algo sin vida propia, sin inteligencia, sin voluntad y sin aspiraciones. Vuestra ciencia, tal como os lo anuncié, poco a poco os va descubriendo que en todo hay energía, movimiento, transformación. Podríais haber descubierto todo lo que la humanidad ha encontrado por medio de la ciencia si hubieseis carecido de libertad para investigar, estudiar y experimentar. ¿Podríais asimismo recibir esta comunicación espiritual bajo la forma que la tenéis si vuestro espíritu se hubiese visto vedado para estas manifestaciones? ¿Me decís que por causa del libre albedrío habéis caído en faltas y errores? Mas también os digo que por ese don podéis elevaros infinitamente, más allá del punto de donde partisteis al principio de vuestra evolución. Además del libre albedrío, di a cada espíritu mi luz en su conciencia para que nadie se perdiese. Pero los que no quisieron escuchar mi voz o no quisieron penetrar en su interior en vista y en busca de la luz espiritual, pronto se dejaron seducir por los innumerables placeres de la vida humana. Perdieron el apoyo de mi ley para su espíritu y tuvieron que tropezar y caer. Vivís en un continuo llorar por vuestros sufrimientos, mas estos son el resultado natural de vuestras desobediencias y faltas a la ley, y del mal uso que habéis hecho de la libertad que mi amor os ha dado y que llamáis libre albedrío. Os di el don de libre albedrío porque vuestro espíritu fue puesto en el principio de un largo camino, a cuyo final se encuentra la meta de su purificación y perfección. Para alcanzar esa dicha tendréis que llegar por los méritos del amor, de la fe y de la perseverancia. Cuán hermoso es el don del libre albedrío, y qué mal lo ha utilizado el hombre. Mas después de esa larga experiencia, surgirá el espíritu imponiéndose a las pasiones del mundo y tomará esa bendita libertad,
únicamente para glorificar a su Padre. Las flores brotan de las plantas y me ofrecen su aroma. Ese es su destino del cual no podrían apartarse, porque les falta el espíritu y por lo tanto el don de la libertad. Las aves me ofrecen sus cantos, mas no podrían hacer algo distinto, porque para eso fueron criadas y no poseen libre albedrío. ¿Cuán grande será vuestro mérito el día en que vosotros seáis como las flores o como las aves, a pesar de que el corazón, a causa del libre albedrío, os quiera desviar con sus pasiones del sendero de vuestro cumplimiento? Ese será el tiempo del espíritu, porque ocupará el lugar que le corresponde, y también será el tiempo de la materia, cuando ella confiese su inferioridad y ambos se dejen conducir por la conciencia. La armonía que entonces existe en el hombre será la misma que hay en todo lo creado. Mi presencia no solo será reconocida, sino aún sentida por la humanidad. ¿Sabéis que gobierno al universo con mis leyes de amor y que todos los seres me son obedientes? Solo el hombre trata de burlar esas leyes sin querer hacer buen uso de su libre albedrío. Os he otorgado el don de libre albedrío y os he dotado de conciencia. El primero, para que os desarrolléis libremente dentro de mis leyes, y la segunda, para que sepáis distinguir el bien del mal, para que ella como juez perfecto os diga cuándo cumplís o faltáis a mi ley. Al crearos os di el don de libre albedrío, para que por vuestra propia voluntad me glorificaseis, con el amor y la caridad que derraméis en vuestros hermanos. Un espíritu sin libre albedrío no sería digna creación del Ser Supremo. Sería un ser inerte, sin aspiraciones a su perfeccionamiento. Hoy vivís todavía dentro de una vida material debido a la falta de fraternidad, porque en los dominios de lo espiritual todo vive en perfecta armonía. La falta de comprensión con el amor divino provoca el atraso para el espíritu, que solo puede evitarse volviendo al camino, al arrepentimiento definitivo y a la obediencia. Fuera de vosotros todo lo creado, desde lo más grande hasta lo más pequeño, está sujeto a mi ley, de la que no podrán apartarse. Solo el hombre que ha sido formado distinto a todas las criaturas, porque tiene espíritu, conciencia y libre albedrío, es quien permanece insensible a mi divinidad. ¿Por qué? ¿Por qué vosotros habéis endurecido a tal grado vuestro corazón que no sentís la presencia ni escucháis la voz de vuestro Padre? Por razón de libre albedrío. Al crearos os di el don de libre albedrío para que por vuestra voluntad me glorificaseis.
Someted vuestro libre albedrío a mi ley y a vuestra conciencia, y os sentiréis, y no os sentiréis esclavos, sino verdaderamente libres. Ahora que la cizaña ha cundido por todo el haz de la tierra, es cuando vengo a deciros que os dispongáis a ser mis labriegos, para que sembréis mi semilla de paz, para que el adelanto y la evolución del espíritu alcanzara a tener méritos ante Dios, y ante sí mismo le fue concedido el libre albedrío, o sea, la libre voluntad para elegir el camino del bien o del mal, ascendiendo o descendiendo por sí mismo. Contemplada la humanidad ocupada en destruirse y odiarse, en arrebatarse el poder unos a otros sin detenerse ante el crimen, el hurto o la traición. Ahí tenéis a los hombres que por millones sucumben víctimas de sus semejantes y otros que parecen bajo el efecto del vicio perecen. ¿Hay en ello luz? ¿Habla el espíritu que en ellos existe? Lo que hay es tiniebla y dolor, resultado del abuso del don de libre albedrío y de no escuchar la voz interior, de no mirar la luz de esa chispa de Dios que todos lleváis en vuestro ser y que es el destello divino al que llamáis conciencia. Al igual que ayer, ahora dejo al hombre la libertad de su libre albedrío, para que pueda hacer uso del don de su voluntad y sepa venir a mí por sí mismo. Os he hecho libres, no para el mal, libres como el correr de las aguas, como el crecer de las plantas, como el cantar de las aves. No incité en aquel tiempo a los hombres a que me llamaran o me buscaran, ni opuse resistencia cuando me rechazaron. Dejé que hicieran su voluntad para después hacer la mía por sobre todo lo creado. Con esto quiero deciros que os dejaré llegar a mí haciendo uso de vuestra voluntad. Porque cuando se trata de forzar en otro sentido a esa maravillosa fuerza que mueve a la humanidad, no se alcanza la perfección. Por lo tanto, hacer que vuestra voluntad sea la mía y llegaréis al final del camino, que es mi corazón de Padre. El tiempo en que los hombres han tomado el libre albedrío para emplearlo en sus placeres, bajas pasiones, odios y venganzas, está llegando a su fin. Mi justicia está cerrando las veredas del pecado y abriendo, en cambio, la senda de la reconciliación y de la regeneración, para que puedan encontrar el camino de la paz que en vano han buscado por otros medios. El pecado original no viene de la unión del hombre y de la mujer. Yo, el Creador, establecí esa unión diciéndoles a ambos, creced y multiplicaos. Esa fue la primera ley. El pecado ha estado en el abuso que han hecho del don de libre albedrío. Si os formé y os di el don de libre albedrío y lo he respetado, a pesar de que el hombre abusando de esa libertad me ha ofendido y profanado mi ley, hoy vengo a hacerle sentir la caricia de mi perdón, iluminando a su espíritu con la luz de mi sabiduría, para que uno a uno de mis hijos
vuelvan al sendero de la verdad. Hoy me encuentro con una humanidad desfalleciente en lo espiritual, a causa del abuso que ha hecho del don de libre albedrío. Yo os di el don de libre albedrío y he respetado esa bendita libertad concedida a mis hijos, pero también puse en vuestro ser la luz divina de la conciencia, para que guiados por ella encaucéis vuestros dones. Y yo os digo que en la lucha del espíritu y la materia, que esa lucha ha sufrido el espíritu una derrota, una caída dolorosa, que poco a poco lo ha ido alejando más y más de la fuente de la verdad. Mas su derrota no es definitiva, es pasajera, porque del fondo del abismo se levantará cuando ya no pueda soportar su hambre, su sed, su desnudez y sus tinieblas. Mas el dolor será su salvación, y oyendo la voz de su conciencia se levantará fuerte y luminoso, ferviente e inspirado, tomando nuevamente sus dones, pero ya no con aquella libertad de aplicarlos al bien o al mal, sino consagrándolos tan solo al cumplimiento de las leyes divinas, que es el mejor culto que podéis ofrecer a vuestro Padre, que tanto os ama. En otros mundos también gozan los espíritus de libre albedrío y pecan y se desvían, o perseveran en el bien y así logran elevarse, igual que como lo hacéis vosotros en la tierra. Mas llegado el instante marcado, los que están destinados a venir a este mundo descienden a él, unos para cumplir una noble misión, otros para expiar su restitución. Mas según ellos quieran ver esta tierra, así se les presentará como un paraíso para algunos o como un infierno para otros. Por eso es que cuando ellos comprenden la misericordia de su Padre, solo ven una vida maravillosa sembrada de bendiciones y enseñanzas para el espíritu, un camino que los acerca a la tierra prometida. Unos se van de este mundo deseando retornar, otros lo hacen con el temor de tener que volver, y es que vuestro ser aún no ha llegado a comprender la armonía en la que debéis vivir con el Padre. El espíritu, por su libre albedrío, es dueño de elegir el camino, mas yo quise que usara su razón y su voluntad, que demostrara su amor y reconocimiento a mí. En el espíritu está grabada la ley, mas la materia es frágil. Yo preparé espíritu y materia para que formaran un solo ser capacitado para llevar a cabo un gran destino que encierra sabiduría y perfección. Desde entonces, dos caminos quedaron preparados para la lucha del espíritu. Dos representantes también. Desde el principio de los tiempos, Abel y Caín. Abel es el primer ejemplo de obediencia, y Caín, el primero que alimentó su corazón con la maldad y las tentaciones del mundo.
Mi luz ilumina todo lo creado y todo aquel que quiera ser salvo, que cumpla con la ley y doblegue su reaciedad. Yo, como padre, sufro por el que ha caído en tentación y se ha confundido, mas todos llegaréis a mí, todos. El tiempo del despertar del Espíritu ha llegado y yo he venido a llamar a la humanidad. Quiero que lleguéis a la ciudad bendita que os ha sido prometida desde el principio de los tiempos. Vengo a mostraros mi sendero, a invitaros a que lo toméis por amor. No os obligo, no sois mis esclavos. Todos lleváis mi luz y podréis elegir el camino que os plazca. Nada os obliga a cumplir con estas enseñanzas, ya que estáis dotados de libre albedrío. Pero por sobre esa libertad que tenéis de pensar, de vivir y de obrar, brilla una luz que es la conciencia, la que os aconseja lo que debéis hacer y os enseña a distinguir el bien del mal. Esa luz soy yo, que estoy dentro y fuera de vosotros, que os acompaño lo mismo en la alegría que en el dolor, lo mismo cuando marcháis por buen camino que cuando corréis hacia el abismo. Doquiera estoy porque soy el corazón divino que palpita en todo el universo entero. Las ambiciones y el mal entendimiento del libre albedrío han causado una nueva guerra y su consecuencia es el dolor. Contemplo orfandad, miseria, desolación y muerte por doquier, y de todo esto me responderéis. ¿Qué habéis hecho de mi palabra? La habéis desoído y os perdéis en un mar de dolores y confusiones. Y aún así, no será la última guerra que haréis, mas el juicio se acerca para todos. Están en mi presencia jueces y reos, verdugos y víctimas. Todas las naciones oirán mi voz. Yo os invito a orar en esta hora suprema y os doy la luz de mi espíritu. Toda la creación se inclina y se somete a las leyes. Las fieras en la selva se aman. No matan a seres de su especie y si lo hacen es para alimentarse. Respetan a la compañera. No se multiplican antes de tiempo. No se censuran. Y vosotros, hombres, hacéis todo lo contrario. Porque tenéis libre albedrío y voluntad. Mas yo os he dado la conciencia y la ley para iluminar vuestro sendero. He hecho libre al hombre desde un principio, mas su libertad ha sido siempre acompañada de la luz de la conciencia. A pesar de ello, él ha desoído la voz de su juez interior, alejándose del camino de la ley, hasta crear esas guerras fratricidas, sangrientas y monstruosas, en la que el Hijo se ha levantado en contra del Padre, porque se ha apartado de todo sentimiento de humanidad, de caridad, de respeto y de espiritualidad. Tiempo llegará en que las fronteras de este mundo sean borradas por el amor. Y en que los mundos se acerquen
unos a otros por espiritualidad. Mientras seguirá la lucha entre la conciencia y el libre albedrío, del cual toma y se aprovecha el hombre para hacer de su vida lo que le place. La lucha entre esas dos fuerzas llegará a su culminación y el triunfo se inclinará de parte del espíritu, el cual, en una entrega absoluta de amor hacia su Padre, le dirá: Señor, Señor, renuncio a mi libre albedrío, hágase en mí solo vuestra voluntad. Yo bendeciré al que así llegue delante de mí y lo envolveré en mi luz, mas le haré saber que esa bendita libertad de que fue dotado, nunca, nunca se la quitaré. Pues el que hace la voluntad de su Padre, el que es fiel y obediente, es digno de la confianza de su Señor. Mi palabra os enseña, mas no os obliga. Os he dado el libre albedrío para que os sintáis dueños de vuestros actos y cumpláis la ley por convicción, para que vuestros méritos sean legítimos. El Espíritu goza del don del libre albedrío, medio por el cual debe hacer méritos para salvarse. Ved cómo el hombre está antes y por sobre todo cuanto le rodea, que es el único ser dotado de libre albedrío y de conciencia. De ese libre albedrío han provenido todos los errores, caídas y pecados de la humanidad, pero son errores pasajeros ante la justicia y la eternidad del Creador, porque luego se impondrá la conciencia sobre las flaquezas de la materia y sobre la debilidad del espíritu. Con ello vendrá el triunfo de la luz, que es saber sobre las tinieblas, que son ignorancia. Será el triunfo del bien, que es amor, justicia y armonía, sobre el mal, que es egoísmo, libertinaje e injusticia. Si observáis bien vuestra vida y la historia de la humanidad, encontraréis que esta lucha ha sido constante desde el principio de la creación hasta el momento presente. Lucha necesaria para el perfeccionamiento de vuestro espíritu, como necesario es el fuego para acrisolar el oro. Escuchando esta lección, ¿quién es aquel que pueda pensar que una sola existencia humana pueda bastar a un espíritu para su desarrollo total y su perfeccionamiento? En los primeros tiempos de la humanidad había inocencia y sencillez entre los hombres, pero a medida de que ellos se multiplicaban, por razón de su evolución y de su libre albedrío, también sus pecados iban en aumento y fueron desarrollando en forma más rápida no sus virtudes, sino sus flaquezas delante de mi ley. Entonces yo preparé a Noé. Con él que me comuniqué de espíritu a espíritu. Yo sé que debo hablaros con palabras de justicia, a fin de estremeceros y despertaros del profundo letargo en que el mundo se encuentra. Ya mucho tiempo emplearon los hombres su fuerza para hacer su voluntad,
usando el don de libre albedrío en obras de la tierra. Pero veo que aún tienen fuerzas y yo las utilizaré inspirándoles el ideal de un mundo nuevo, de un mundo mejor, cuyo cimiento sea el de la fe verdadera y cuya meta sea la elevación del espíritu por el amor y la justicia. ¿No ha sido esa mi doctrina en todos los tiempos? El espíritu del hombre ha sido la criatura predilecta de la creación. Lo he donado de libre albedrío como una prueba de mi amor. Todos los seres están sujetos a mi voluntad. Mas si los hombres, en el ejercicio de su libre albedrío, solo han sabido alejarse del camino de mi amor, deberán, por ese mismo camino, trazado por su libre albedrío, alcanzar su salvación. Vosotros, los hombres, tenéis la oportunidad de conocer algo que está más allá de la naturaleza material y que es la vida espiritual. Para ello se os ha revelado el camino que conduce hacia el reino de vuestro Padre. Mas os he dejado en libertad de tomar el camino o no, de ascender o descender, de acercaros o de alejaros, porque es la forma de hacer méritos, méritos verdaderos ante el Padre, y al mismo tiempo de probarle vuestro amor. La maldad ha crecido entre los hombres, mi pueblo. La bondad, la virtud, el amor han sido débiles ante la invasión del mal, de las enfermedades, de las plagas, de las pestes y las calamidades. Todo aquello que es simiente de los perversos ha contaminado el corazón de los buenos, ha hecho flaquear aquello y algunos, ha diezmado el número de los fieles, porque gran fuerza ha traído el mal sobre la humanidad. Yo he dejado que así acontezca por razón del libre albedrío que os he dado, porque detrás de toda la perversidad, de todas las tinieblas y de la ofuscación de los hombres, hay una luz divina, la conciencia, que no pierde y no se perderá jamás. Hay un principio que es el Espíritu, que guarda inmaculado el ósculo que el Padre le dio, que es el sello divino con que yo he enviado a todos mis hijos a la senda de la lucha, y por esa marca no se perderá ninguno de esos espíritus. Grande es el número de los descarriados, pero no falta sobre el orbe, en el seno de las distintas naciones que forman las tierras, en los humildes poblados y en los valles, algunos corazones que saben elevarse, que saben elevarse a mí y que saben conservarse en el pacto hecho con su Señor y saben ser ejemplo y sostén espiritual para las multitudes. Y ellos al elevarse me interrogan, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué no brota el arrepentimiento en el corazón de los hombres? ¿Por qué no despierta a la humanidad para el bien, para la paz? ¿Por qué no logran comprenderse los hombres para amarse, para reconocerse como hermanos en Dios? Y el Padre da tranquilidad y esperanza a los que así velando y llorando se encuentra diciéndoles, esperad, esperad, que aquellos que más han pecado
Aquellos que más dolor han causado a esta humanidad serán después sus mayores benefactores, porque ellos no morirán. Morirá el pecado, desaparecerá la materia, desaparecerán las tinieblas, causa del pecado de los hombres, pero el espíritu, guiado por su conciencia, nunca desaparecerá, aun cuando tenga que pasar por la muerte corpórea, aun cuando sienta que las tinieblas que le envuelven en su restitución son eternas, aun cuando sienta que el fuego de su arrepentimiento es fuego de infierno. Todo ello pasará. De todo ello saldrá avante y limpio, más limpio que el oro cuando pasa por el crisol. Cuando el hombre comenzó a vivir en el mundo, hacía una vida espiritual lleno de pureza y de inocencia. Pero el Padre os pregunta, ¿creéis que yo estuviera satisfecho con la pureza de esas criaturas? Pureza que provenía de su ignorancia y de su falta de saber. No, discípulos. Por medio de esa ignorancia, el Padre no podía ser conocido, comprendido ni amado. Por esa falta de méritos espirituales, no podía ser valorado ninguno de los atributos divinos. Y yo no quería que fueseis criaturas inferiores sujetas a mi voluntad superior, o algo así como esas máquinas que vosotros construís sin voluntad, sin vida propia. Por ello concedí al Espíritu el don de libre albedrío y a la materia le permití que revelara al Espíritu los misterios de la vida humana. Pero al Espíritu le di a conocer por medio de la intuición la existencia del Creador. Y ante la debilidad de la materia estaba la fortaleza del Espíritu guiado por la luz de la conciencia, en la cual están mi justicia, mi sabiduría y mi voz. En el instante en que el Espíritu despertó a la vida humana ante la voz de sus sentidos materiales, renunció a su vida espiritual y comenzó el crisol, la lucha, las necesidades, el dolor, las consecuencias de todos los pensamientos, palabras y acciones, y comenzó el desarrollo del espíritu y de las facultades humanas. Me decís, Padre, si por hacer mal uso de mi libre albedrío, por desoír la voz de la conciencia y por nuestras flaquezas a tu ley, hemos dado mayor fuerza a las vibraciones del mal, para ser libres espiritualmente, para alcanzar la paz del reino de los cielos, ¿qué debemos hacer? El Padre os contesta, la libertad que anhela vuestro espíritu y el mío la alcanzaréis, en virtud de los méritos de vuestra restitución. ¿Cuándo alcanzaréis vuestra liberación espiritual? No os lo revela el Padre en este instante. Tan solo os invita a luchar con las armas que os inspira mi amor, contra las fuerzas del mal. Perseverar en mi ley, ser fuertes en las grandes pruebas, y veréis llegar el establecimiento de mi reino en el corazón de la humanidad, hoy dividida en razas, lenguas y colores, distanciada por distintas ideologías, en enseñanzas, ambiciones y odios. La veréis en espíritu lo veréis y la veréis en espíritu y en verdad. Morar en las virtudes, perseverar en mis enseñanzas y pronunciar con respeto mi nombre. Ahí, cuántas encrucijadas, cuántas tentaciones tendréis que pasar. Velad y orad. Venced en mi nombre, y entonces si habréis alcanzado vuestra apoteosis espiritual.
La gloria vendrá a vuestro encuentro y habrá sonrisas de paz y de júbilo verdadero. El hijo pródigo de la parábola retornará al hogar paterno y contemplaréis que la humanidad, después de tantas luchas y caídas, conquistará al fin la paz prometida a los hombres de buena voluntad. Y aquí culmina, hermanos, amados, queridos amigos, la enseñanza dominical de nuestro Padre, entregada a través de esos 12 tomos de vida verdadera. Que la paz de nuestro amantísimo Padre, que como divino Maestro y en su ternura divina en María, se ha manifestado ante nosotros en estas revelaciones hermosas, llenas de amor, pero llenas de esperanza también, para un mundo mejor. Que la paz, la perseverancia y el amor reinen entre nosotros. Muchas gracias. Doy al Padre y a ustedes por escuchar esta divina enseñanza. Pues bien, hermanos, concluida la enseñanza, entramos al segundo bloque de nuestro enlace con las revelaciones que el Padre nos da a través de los dones de nuestros hermanos que así los han desarrollado, que son las videncias. Adelante, por favor, línea abierta para el que quiera manifestar lo que el Padre ha entregado en este día. Que levante su mano, por favor. Adelante. Adelante, Teresita, por favor. En el nombre de nuestro Padre Dios Todopoderoso los saludo, benditos hermanos. Aquí nuestro Padre me permitió contemplar una paloma muy grande, que es el Espíritu Santo que estuvo con nosotros. Después, nuestro Padre me permitió contemplar una rosa, pero era una rosa gigante, grande, grande, grande esa rosa. Y ahí esa rosa llegaba mucha gente, pero mucha gente ahí en esa rosa, como a ver la rosa, como, como estar en la rosa ahí me permite contemplarlo. Pero esa misma rosa, empieza como a iluminar color rosa. Entonces son rayos de rosas que salían así, muy bonito iluminaba. En ese miraje yo entendí como nuestra Madre Santísima, la Virgen María estuvo con nosotros. Ahí cómo se veía esa rosa tan hermosa, tan bonita, y cómo llegaba toda la gente, que es nuestra Madre Santísima que nos guía, que está con nosotros. Así sentí yo. Después, nuestro Padre me permitió contemplar. Aquí fue un árbol, pero en ese árbol también había un nido. Y en ese nido ahí llegaba un pajarito o la mamá pajarita y les daba de comer a los pajaritos. Ahí yo sentí como que si nos padre nos decía que aprendamos de los animales, cómo nace el amor en ellos y los alimenta, ¿no? Y también que no se preocupen en el mañana qué van a comer o qué
qué van a hacer, ¿no? Sino que nuestro Padre ahí nos guía y nos da todo. Tenemos todo en Él. Después, en otro miraje, mi, nuestro Padre me permite contemplar, hermanos benditos, las guerras, ¿no? O sea, veo todos los pueblos en guerras, luchando, peleando, combatiendo, las bombas, todo destruido, todo destruyéndose totalmente todo. Entonces, después, pues ya sabemos, esa pues yo considero que no hay que interpretarla porque pues si nos está diciendo que estamos en guerra, ¿no? Todos combatiendo contra todos, es una lucha constante, ¿no? Es lo que yo entendí. Bueno, en otro miraje, nuestro Padre me permitió contemplar un camino, así dos caminos, así un camino oscuro y otro camino de luz. Pues ahí está como diciéndonos que nosotros elegimos, ¿no? Tomar ese camino del bien o ese camino del mal. Algo así yo entendí, benditos hermanos, comprendí lo que nuestro Padre nos dijo. En otro miraje, nuestro Padre me permitió contemplar una planta, pero en esa era una planta así como guía, de esas guías que salen así y que se enredan y que suben y que suben y que suben. Así esa guía subía, 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 esa planta muy bonita con sus hojitas. O sea que iba guiando, así como cuando me recordó así como una habichuela que sube, que cuando subió así, algo así, me permitió contemplar nuestro Padre. Pues no sé si es ahí que nos está hablando del espíritu que se eleva, ¿no? Cuando vamos por esa vereda o es la guía esa. No entendí muy bien ese miraje. También después nuestro Padre me permitió contemplar un árbol, pero aquí con muchos pajaritos así, de colores, pero muchos pajaritos de colores, muy bonito. Después, en otro miraje, me permitió contemplar aquí mucha gente, benditos hermanos, mucha gente aquí cargando cadenas, el dolor, el sufrimiento y todo. Pues ahí estamos por nuestro libre albedrío, yo comprendí, ¿no? Eligiendo entre elegir por estar el libre albedrío, por no seguir el camino del bien, pues ahí están nuestros actos, ¿no? O sea, me imagino que las consecuencias de nuestros actos, algo así. Y después nuestro Padre me permitió contemplar una luz, pero esa luz iluminando, así venía mucha gente, iluminando solo las cabezas. Solo las cabezas se quedaban iluminadas. Así es como si nos da luz de entendimiento, ¿no? Algo así, entendí. Después, nuestro Padre me permitió contemplar una fuente, pero una fuente de luz así, grande, muy grande, grande, iluminando todo, como todo el universo, así todo, una fuente impresionante de luz, así, muy bonita, así iluminando todo, muy, 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 muy bonita. Pues no sé si esa es la fuente, pues que estuvo Dios con nosotros, nuestro Padre está con nosotros, ¿no? O sea, esa fuente de luz. Después, nuestro Padre me permitió contemplar muchos pinos. O sea, fue un miraje así como cuando te encuentras, cuando vas a verlas como en la selva o algo así, que ves todos los mirajes, todas las plantas, el pasto, los pinos, todo, todo, todo como la madre naturaleza.
así me permitió contemplar, pero ahí, en ese mismo miraje, así como ves todas las plantas, la madre naturaleza y todo, pues corriendo así al río, mire, hasta me está permitiendo ver el río como corre muy bonito. Y las mariposas, así como un montón de mariposas, así como acariciándonos, ¿no? Una lluvia de mariposas, muy bonito. Es lo que me permitió contemplar. Después, aquí nuestro padre en otro miraje me permitió contemplar este a nuestro Padre Jesucristo, así me permite contemplar entregando el pan a todos los enfermos, benditos hermanos, así a todos los enfermos, entregándoles el pan. Entonces, pues aquí vino a sanar a los enfermos con eso. Y también me permitió contemplar así un paralítico, cómo se levantaba el paralítico. O sea, se levanta el paralítico de la silla. Fue ese miraje, me pareció muy bonito, que es como que si Dios les da entendimiento, ¿no? Nos da entendimiento, algo así. Yo entendí. Después, y pues viene a sanar a los enfermos, o sea, con su bendita enseñanza. A través de todo nos viene a enseñar. Y después me permitió contemplar. Fue un miraje así, una persona hincada, y cuando está hincada viene está orando, así orando, con sus manitas así orando, y arriba un rayo de luz iluminándolo. O sea, fue un miraje así como que si uno se pone a orar, que si está orando, Dios, nuestro Padre Dios nos escucha, nos ilumina, nos da entendimiento, pues nos da todo, ¿no? El amor. Porque así, algo así entendí yo, cómo lo veo estar orando, así el rayo de luz iluminando, ¿no? Y y pues siguen los elementos, igual, benditos hermanos, todos desatados. Y ya es todo lo que yo les puedo compartir. Gracias por escucharme. Bien, pues adelante, si alguien más ha recibido algo, adelante Isabel, por favor, línea abierta para ti. En el nombre de nuestro Padre, yo los saludo, queridos hermanos, para compartirles lo que ha sido la voluntad del Padre bendito, que yo pudiese contemplar en este grandioso desayuno espiritual. Al inicio de la palabra, se me permite mirar un papiro con letras muy grandes que dice Dios te ama. Esas letras se encuentran así con letras mayúsculas y con un tono de negro así muy brillante que resaltan en ese papiro. Lo que yo puedo interpretar a través de este papiro es que es un recordatorio que nuestro Padre nos hace y que nuestro libre albedrío es el que nos guía a seguir al Padre, pues Él siempre está en nosotros y muy cerca de nosotros, siempre y en todo momento. Nuestra libertad es la que determina si seguimos a nuestro Padre o nos alejamos de lo que va siendo su amor y su enseñanza que vamos recibiendo. Enseguida puedo mirar el astro sol de un tamaño muy inmenso que irradia mucha luz a todo el universo. Lo que yo puedo interpretar que esta luz es la luz de nuestro Padre que siempre alumbra a toda la humanidad y va dando de ese calor a través de su amor bendito,
porque va llegando a todas las comarcas, a todos los rincones del universo entero. Enseguida puedo mirar una familia que vive en el campo. En ese lugar hay un sembradío maravilloso en donde hay mucho trigo. Lo que caracteriza, lo que yo veo en esa familia es que la convivencia se va dando en amor y ese amor ellos lo van transmitiendo en todo lo que hacen. Puedo entender que el trigo es el alimento que nace como resultado del cuidado que se le ha dado a esa pequeña semillita y pues que a través del amor con el que lo van regando, el trigo va a servir de ese alimento material y espiritual para alimentar a quien lo va necesitando. Enseguida veo un camino de luz muy grande, o yo puedo interpretar que es el camino de luz que a diario nos entrega nuestro Padre, que nosotros vamos decidiendo en ese libre albedrío que el Padre nos va entregando, si vamos caminando en ese sendero de luz que va siendo angosto, pero nos va llevando a la felicidad, que nos va permitiendo actuar con rectitud, pero eso va siendo a través de esa libertad que nuestro Padre nos va entregando. Enseguida veo un hospital en donde los médicos con amor se acercan a nuestros hermanos que van llevando el dolor y el sufrimiento en sus envolturas. Lo que yo puedo interpretar de este miraje es que es el amor de Dios manifestado a través de esos médicos materiales que van cumpliendo con esa misión que van llevando, pero nuestro Padre va entregando en sus corazones de ese amor y con ese amor ellos van entregando de esa caridad, de ese amor a esos hermanos que lo van necesitando. Y conforme va avanzando la palabra, veo en distintos momentos como unas manos que se encuentran en oración van recibiendo de la caridad de unas manos que le van brindando consuelo. Yo puedo interpretar que es nuestro Padre que va recibiendo nuestras plegarias cuando vamos elevando de esa unificación. Él va recibiendo esos pedimientos y nos va dando de ese calor, de ese amor, cuando vamos elevando de nuestras oraciones por nuestra hermana humanidad. Infinitas gracias doy a nuestro Padre por estos mirajes tan maravillosos que me permite contemplar, y a ustedes, benditos hermanos, les doy las gracias por escucharme. Benditos sean. Muchas gracias y muchas bendiciones a Teresita y a ti, Isabel, hermanas, por esa preparación que tienen para recibir estos mirajes tan hermosos. Pues bien, si hay alguien más, por favor, que levante su mano y entregue lo que así tenga que ser. Adelante, por favor. Bien, pues al no haber más videncias o mirajes, testimonios al respecto del tema, vamos a pedirle a nuestra hermana Margarita que nos dé su análisis sobre las videncias y pueda anexarlas al tema, y posteriormente le vamos a dar también participación a nuestro hermano Ángel. Adelante, Margarita, línea abierta para ti, hermana, por favor. Sí, sí, hermanos. Bueno, las videncias son un testimonio de lo que la esencia de la palabra nos ha entregado. Como hemos escuchado, en distintas formas, cada uno de nosotros va entregando en forma objetiva la esencia de lo que hoy escuchamos. La presencia de esa paloma, la pureza,
representa la palabra que hemos recibido cada uno, la manifestación del Espíritu Santo a través del Verbo que nos ha hablado de esa suprema verdad. Esa rosa que contempla nuestra hermana y como ella la analiza, que encuentra que desarrolla de esa rosa salen rayos que abarcan a muchos que deseamos estar cerca de esa rosa. En la enseñanza nos dice, ahí tenéis a María, vuestra tierna madre, esperando vuestra obediencia. Ella sabe que mi espíritu está triste por sus imperfecciones humanas y se acerca a vosotros para inspiraros el bien y lucha por llevaros a alcanzar la paz perfecta. Aquí está lo que esta videncia nos habla de la presencia de María, esperando nuestra obediencia. En distintas formas nos hablan de lo que en estos instantes hemos escuchado, cuando nos habla de la naturaleza, que la contempla la naturaleza, que está cumpliendo para la misión a la que fue creada. Pero contemplan las guerras y podemos encontrar en lo que nosotros escuchamos en este día, que nos vino a decir que hasta el abismo ha descendido el hombre y hasta ahí le ha acompañado la conciencia, en espera del instante de ser escuchado. Pronto una voz se hará oír en el mundo, con una fuerza tan grande que ahora no podéis imaginar, porque contemplamos a la humanidad matándose entre hermanos, haciendo una vida de materialismo, de odios, de orgullos, de vanidades, y es como si otro reino se opusiera al reino perfecto del Padre. Pero Él nos dice, yo os dejaré llegar hasta donde sea vuestra voluntad. Pero llegará el instante en que renunciaréis a vuestro libre albedrío para hacer mi voluntad. Entendamos que renunciar al libre albedrío, persuadidos de que quien hace la voluntad del Padre no es un siervo, es un hijo verdadero de Dios. Que sólo así conoceremos la verdadera dicha y la paz perfecta, que son frutos del amor y de la sabiduría. Como lo hemos analizado a través de este texto que ahorita los acaba de entregar, la luz iluminando solo las cabezas. ¿Qué significa eso? Esa luz que es sabiduría, que es amor, que es perdón, viene a iluminarnos nuestro razonamiento para que podamos enderezar nuestro camino. Mucha gente arrastrando cadenas, sufrimientos. ¿Por qué? Porque aquí lo hemos escuchado, que la materia, que el espíritu al vivir en su libre albedrío
es las inclinaciones de la materia en lo que viene a ser un esclavo de nosotros mismos. Esa fuente de luz es la fuente de sabiduría que nos ha hablado en estos instantes, haciéndonos reflexionar de todos y de cada uno de los pasos que vayamos dando en nuestra propia vida. Ella nos presenta a través de su miraje la obra perfecta del Padre. Sus vivencias nos hacen contemplar que Dios nos entregó un paraíso perfecto para venir a crecer en amor, en humildad, en obediencia. Y que nosotros, por nuestra libre voluntad, hemos convertido ese paraíso en un valle de sangre, de dolor y de muerte. Contemplan al Divino Maestro entregando el pan a los enfermos. ¿Qué simboliza? Toda esta humanidad que somos, estamos enfermos, estamos necesitados, estamos paralíticos, estamos ciegos, estamos sordos. Por eso el testimonio lo contempla, que ese paralítico se levanta de esa silla, porque la verdad nos levantará de ese sueño, de esa muerte de siglos que hemos tenido en creer que somos grandes, que somos muy grandes, que hemos logrado mucho dentro de nuestra ciencia, y nos damos cuenta que cuando creemos estar en la cumbre, nos encontramos en el fondo del abismo. Nuestra hermana contempla un papiro. ¿Qué es un papiro? Un papiro es el legado que a través de los siglos Dios nos ha dicho siempre que nos ama, en múltiples formas. Ese recordatorio viene a iluminarnos, porque a la luz de la palabra, nuestro espíritu sí contempla quién le está hablando. Cuando contempla al astro rey, es la luz que irradia la verdad y la vida, material y espiritualmente. Recordemos que ahora no solamente viene el Padre a salvar al espíritu de su ignorancia, viene a iluminar a la materia, que aún cuando se funde en las entrañas de la tierra, vuelve a levantarse para servir y ser y llegar a ser el báculo para que se apoye el espíritu en su elevación y en su perfeccionamiento. Cuando contempla a las familias que viven en un campo, el miraje nos presenta el trigo, pero es muy importante el miraje que ella nos entrega. La familia, ahí está en la familia donde tenemos que aprender a sembrar desde ahí el verdadero trigo que es con el que se hace el pan de cada día. Y ese pan de cada día es la obediencia a la ley del Padre, para poder compartirlo en nuestra mesa, porque ahí está el primer paso para querer y encontrar la paz en nuestra propia familia.
en nosotros mismos, corrigiendo lo que tengamos que corregir. El camino de luz es el diario vivir. Es la oportunidad de cada día de practicar lo que hoy hemos escuchado. Las manos en oración nos vienen a decir y a recordar que el Padre recibe todas nuestras plegarias, pero que no nos concretemos ya en estos momentos a elevar nada más nuestras plegarias por nosotros. Ese es el primer paso que tenemos que dar, porque nosotros estamos llenos de ese amor en el que a cada instante Dios nos dice que nos ama. Él nos ama, pero nosotros no obedecemos, hermanos. Porque al crearnos, desde el principio de nuestra creación, nos entregó el don de libre albedrío para que nuestra voluntad fuera la de glorificarlo con amor y con caridad en nuestros propios hermanos. Él nos dio el don de libre albedrío y nos dotó de la conciencia. El primero, para que nos desarrolláramos libremente dentro de sus leyes, y la segunda, para que sepamos distinguir el bien del mal, porque ella es el juez perfecto que nos dice cuando cumplimos y cuando faltamos. El camino es escuchar nuestra propia conciencia. Gracias, hermanos, por permitirme compartir estas reflexiones. Gracias a ti, Margarita, por contribuir y aportar lo que en tu preparación nos entregas. Adelante, Ángel, hermano, línea abierta para ti, por favor. Sí, gracias, José Manuel. Pues yo quisiera, antes de dar algunos comentarios, invitar a los hermanos también a que expresen algo de lo que ahora se dijo, algo de lo que está impreso, que nos hicieran un comentario. Quiero invitarlos a que rompamos ese silencio que se tiene. Es precioso que vengan a escuchar, pero creo que nos interesa a todos alimentarnos de las opiniones. Es muy favorable el expresar lo que vamos aprendiendo con nuestras propias palabras. Doy un tiempito para que recapaciten en esto y que se sientan con la libertad de expresar lo que sintieron en esta palabra. Es un tema pero muy importante. Es el único ser, el hombre, que tiene libertad, que tiene el libre albedrío para ir en busca de su destino. Entonces, doy un poquito de tiempo y con mucho gusto hago algunos comentarios, si te parece, José Manuel. Bien, pues adelante, vamos a dar un espacio para quien quiera aportar. Adelante, por favor, hermanos. Estoy de acuerdo, adelante, participemos. Línea abierta. Bueno, pues tal vez lo vayan a hacer el jueves, que es día de análisis y estudio. Adelante, Ángel, por favor. Sí, gracias, José Manuel. Somos 21
hermanos ahorita y bueno, hablas tú, José Manuel, habla Margarita y voy a hablar yo. Pero la invitación es para todos. De lo que leíste a mí me impacta mucho y lo subrayo. Nos dice, Dios es el que nos habla. Dios, no olvidemos eso, no nos familiaricemos con esa palabra. Es Dios que está hablando a cada uno de sus hijos. Nos habla de que 19 siglos transcurrieron cuando estuvo en el mundo y nos dio su última palabra en la cruz. Todo este tiempo ha pasado y lo ha dejado pasar para que pudiéramos comprender su nueva manifestación. Nos dice que al criar al hombre le concedió el libre albedrío para que por nuestra propia voluntad llegáramos a él. Y definen en esta palabra, en esta frase, lo que es el libre albedrío. Dice, el libre albedrío lo he concedido al hombre para que él sea el responsable de sus actos y tenga méritos. Nos habla, si no hubiera sido esto, seríamos unas máquinas que obedeceríamos. Los astros, con toda esa fuerza que tienen, no tienen libre albedrío, giran por una ley. Las plantas se desarrollan por una ley también. Pero el hombre tiene ese libre albedrío de hacer su voluntad. Y desde luego que se haga responsable si sus actos son de bien, llegan a nuestro Padre, y si son incorrectos tendrá que purificarlos. Define libre albedrío, y esto es bien importante que lo entendamos. El libre albedrío, es decir, verdadera libertad de acción. Verdadera libertad de acción. O sea, nada nos obliga a obedecer un impulso. Lo razonamos y actuamos de acuerdo con nuestro deseo. Y ese deseo nos lleva a realizar ese acto. Por eso es que somos responsables de los actos que hacemos. Y estos o tienen mérito o habrá que purificarlos. Ya dijimos que es el único de todas sus criaturas. Criaturas es todo lo que ha creado, que el hombre es él es distinto, porque en él existe la razón y el libre albedrío. Y en el espíritu está la conciencia, que ilumina su inteligencia y la inspira. La conciencia únicamente nos inspira. Nos dice qué es lo bueno, qué es lo malo, pero la libertad de escoger el camino la decidimos nosotros. Es muy interesante todo lo que se nos dice. Subrayé este párrafo porque me parece fundamental que lo comprendamos. Nos dice que es necesario que sepamos que hay dos maneras de pagar nuestros agravios. Uno será con amor y otro que será con el dolor, pero que nosotros escojamos ese camino porque tenemos el libre albedrío. Y todavía nos advierte, nos profetiza, nos dice con la verdad: ¿queréis dejar de sufrir, humanidad? Amad, haced el bien a vuestro paso, reconstruid vuestra vida, vive en el bien, amando. De esa manera dejaremos de sufrir y seremos felices. Nos pregunta también si queremos ser grandes, que amemos mucho y amemos siempre.
Y por el contrario, nos pregunta la humanidad, ¿quieres llorar? ¿Deseas la amargura en tu vida? ¿Quieres guerras y desolación? Continúa como estás viviendo y que en tu vida se enseñoree el egoísmo, la hipocresía, la vanidad, la idolatría, el materialismo. Así es como nos ve en esta tercera venida Dios a la humanidad, viviendo egoístamente, hipócritamente, eh, con vanidad, con materialidad. Otro de los párrafos que a mí me impacta mucho es, nos dice, llorad por vuestros sufrimientos, pero estos son el resultado de vuestras desobediencias y faltas a la ley y del mal uso que habéis hecho de la libertad, del libre albedrío, como nosotros le llamamos. Dios no quiere nuestros sufrimientos. Los sufrimientos son a consecuencia de haber obrado en el mal, en esta o en vidas pasadas. Nos dice que le dio al hombre el libre albedrío porque fue puesto desde su origen en un camino largo en cuyo final estará el espíritu purificado y perfeccionado. Que qué hermoso es la libertad, la voluntad, el don del libre albedrío que mal ha utilizado al hombre, pero que después de la vida que ha llevado en la tierra, después de esa larga experiencia, surgirá el espíritu imponiéndose a las pasiones del mundo, a las pasiones de la carne. ¿Por qué? Porque el espíritu ya conoce la vida verdadera, ya estuvo ahí y ahora tiene que regresar por propios méritos. Por acá hay otro párrafo que quisiera yo comentarles. Todos verdaderamente valen la pena. Están subrayados. Nos dice que en otros mundos también gozan los espíritus de libre albedrío. Hay la creencia de que una vez que abandonamos el cuerpo, nuestro espíritu casi va al goce, ¿no? Ya está purificado y no. En la vida espiritual es como en nuestra vida material. Hay buenos, hay espíritus buenos, malos, perversos, muy malos. ¿Y por qué esto? Porque gozan los espíritus del libre albedrío. Ellos escogen el camino y cuando tienen que regresar un espíritu a este mundo, nos dice que algunos vienen a cumplir una noble misión y otros para expiar su restitución, es decir, aquello impuro, aquello malo que se hizo en la vida anterior o en otras vidas, tiene que purificarlo. Y al contemplar, porque sabemos a qué venimos a esta tierra, cuando nacemos ya el espíritu sabe a lo que viene, vemos a esta tierra como un paraíso o como un infierno. Pero eso depende de nosotros. Si contemplamos esta vida como un don maravilloso que nos presenta, vendrá llena de dicha, vendrá llena de amor
y aún en nuestros sufrimientos, si los aceptamos como una purificación para nuestro espíritu y que después tendremos un premio, serán mucho más soportable. Siempre el espíritu, por el don del libre albedrío, es dueño de elegir el camino. Y para acompañarlo, para que no se pierda, lo comentó Margarita, tenemos grabado en ese espíritu, nos acompaña la conciencia, que es la ley de Dios, para que lo lleve de paso a paso en un camino de sabiduría y perfección. Desde un principio nos habla de la humanidad y nos hace comprender en el ejemplo de Adán, de Abel y de Caín, que Abel fue el primer ejemplo de obediencia y que Caín, el primero que alimentó su corazón con maldad y las tentaciones del mundo. Y desde ahí son dos cosas que han movido a la humanidad. Se mueve entre el bien y entre el mal, entre lo puro y lo imperfecto, entre los instintos y los llamados del espíritu con los instintos de la carne. Nos habla con toda humildad y nos dice el Padre que nadie está obligado a cumplir con sus enseñanzas porque estamos dotados de libre albedrío, pero que colocó la conciencia para que nos guíe y nos aconseje lo que debemos hacer y nos enseña a distinguir el bien del mal. Y esa conciencia, en esa conciencia está Dios. Esa conciencia es la voz divina, la voz de Él. Que las guerras y todo el dolor que está sufriendo la humanidad son consecuencias de las ambiciones del hombre y del mal entendimiento de su libre albedrío. Y es por eso que nuestro Dios contempla en esta humanidad orfandad, miseria, desolación, muerte, pero que de todo ello la humanidad tendrá que responderle. Y llegará un momento en que todas las naciones oirán su voz y nos invita a los espiritualistas, a los que creemos en su palabra, a orar. Y a orar en esa hora suprema de juicio, que es la época en la que estamos atravesando. Es el juicio universal, que no es un día de 24 horas, sino toda una época. A pesar de haber puesto con toda perfección la conciencia en el hombre y dotarlo del libre albedrío, la humanidad ha desoído esa voz de su juez interior y se ha alejado del camino de la ley, del camino. ¿Cuál es la ley? El camino del amor, habiendo creado guerras fratricidas, sangrientas, monstruosas, en la que el Hijo se ha levantado del Padre, porque se ha apartado de todo sentimiento de humanidad, de caridad, de respeto y de espiritualidad, contraviniendo los principios de amor, de fraternidad, de que somos todos hermanos porque brotamos del mismo Dios.
pero que ese triunfo aparente que ahorita vive la humanidad de la maldad pasará porque será aparente. Se impondrá el espíritu, se impondrá el bien, se impondrá su doctrina para crear un nuevo mundo, una nueva humanidad. Nos dice que su palabra nos enseña más que obligarnos y que nos ha dado el libre albedrío para que nos sintamos dueños de nuestros propios actos y cumplamos por la ley de amor, por convicción, y de esa manera nuestros méritos serán legítimos. Y que por ese don de libre albedrío será el medio por el cual debemos hacer méritos para salvarnos. Nos habla de que el hombre es la criatura predilecta de la creación. ¿Cuánta verdad, cuánta sabiduría hay en su palabra? Ese ser predilecto de la creación lo dotó de libre albedrío como una prueba de su amor. Pero que si los hombres en el ejercicio de su libre albedrío se han alejado del camino de su amor, ellos deberán por sí mismos volver a ese camino trazado y alcanzar su salvación. En otras palabras, ¿quién destruyó este paraíso que con tanta maravilla, que con tanta perfección crió en este mundo nuestro Dios para que habitáramos? El hombre. Entonces, el hombre tiene que reconstruirlo nuevamente para llegar a él. Nos habla de cómo era la vida en un principio de la humanidad, cuando éramos espíritus, pero que gozábamos de esa dicha de vivir en esa armonía, pero no lo habíamos hecho por nuestros méritos. Es por eso que nos mandó a encarnar en el hombre con un cuerpo de diferente naturaleza, de diferentes tendencias, de diferentes ideales, de diferentes modos de comportarse. El cuerpo busca los placeres de la carne, los instintos, y el espíritu busca las virtudes, el perfeccionamiento. Y el triunfo del espíritu será sobre la carne cuando los dos puedan vivir en armonía en este mundo. En ese tiempo que dio su manifestación, le hicieron una palabra y dice: me decís, Padre, si por hacer mal uso del don del libre albedrío, por desoír la voz de la conciencia y por nuestras flaquezas a tu ley, hemos dado mayor fuerza a las vibraciones del mal, ¿y qué debemos de hacer para alcanzar la paz del reino de los cielos, para ser libres espiritualmente? Y el Padre contesta: la libertad que anhela vuestro espíritu y el mío lo alcanzaréis en virtud de los méritos que hagas en vuestra restitución. A medida que vivamos más en el bien, que hagamos más el bien, que nos amemos los unos a los otros, que demos más caridad, de esa manera estaremos sirviendo a nuestros semejantes
estaremos sirviendo a Dios, nos estaremos purificando y estaremos más cerca de Él. Y nos recomienda también estar velando y orando para que venzamos en su nombre y de esa manera podamos glorificarlo, que llevemos esta palabra a otras personas, a otros seres, a otros hermanos, y que pongamos nuestro granito de arena para hacer mejor este mundo. Gracias, hermanos, por escucharme y meditemos en esta hermosísima enseñanza sacada de los 12 tomos de Vida Verdadera. Gracias a todos y bendiciones. Muchas gracias, Ángel, hermano. Bueno, por escrito nos dice Víctor Eduardo que de 1866 a 1950 nos dejó este tesoro de su palabra. Es lo que estamos estudiando y que la mayor parte de la humanidad lo desconoce como resultado de que no se ha difundido y ha penetrado en el abismo y en la oscuridad. Y nuestro hermano Cris nos dice que siendo nosotros los responsables de transmitir esta enseñanza de corazón a corazón, pues nos estamos dando a esa tarea. Así que sea y bueno, pues hay que actuar con mucho respeto y responsabilidad. Indudablemente somos humanos, cometemos desaciertos, pero para eso está la conciencia, para en las malas decisiones tomadas por nuestro libre albedrío, corregir. Nos da ese gran don que es el arrepentimiento, esa gran virtud para poder enmendar con amor, con obras de amor nuestras faltas. Restituir es reparar el mal hecho. Pues nos vamos a despedir ya con una última reflexión de mi parte sobre el Padre cuando nos dice que no pretende ni quiere que seamos esclavos de nadie, mucho menos de Él, que Él siempre ha sido respetuoso de nuestro albedrío, pero que el día que tomemos esa decisión en virtud de nuestro libre albedrío de cumplir su voluntad, al final nos vamos a dar cuenta de que su voluntad en su ley de amor es que seamos felices, que seamos sabios y que seamos saludables, que todos los beneficios de la espiritualidad vertidas en nuestro espíritu, equilibrando a nuestro cuerpo, nuestra alma se conserve limpia para poder transitar en este y en otros mundos. Entonces su voluntad es que seamos felices, sabios y buenos. Y al final nos va a decir que seguimos teniendo la misma libertad que nos dio cuando nacimos de su seno. Muy bien, pues muchas gracias mis hermanos y muchas bendiciones para todos los presentes, para los ausentes, para los encarnados y los desencarnados. Tomemos luz, practiquemos estas enseñanzas por medio de la voluntad que se va a compartir el jueves como complemento a esta de hoy dominical. Y para los que puedan y gusten imprimir el tema, pues participemos en el análisis y en el estudio el jueves de esta hermosa verdad. Muchas gracias y bendiciones para todos. Y gracias te damos, Padre, de amor, de vida, de verdad, de justicia, de sabiduría, de bondad, de humildad, por habernos, permitido compartir hoy tu enseñanza, por habernos hablado a través de la conciencia en la eternidad, por inspirarnos por medio de ella a hacer el bien
y te pedimos nos sigas dando fortaleza y hacemos un voto de fraternidad y de perseverancia para cumplir esa ley de amor y así poder seguir elevándonos, evolucionando de regreso a ti. Estamos dentro de ti y estamos quitándonos esa venda de los ojos para saber que tus bendiciones están presentes por siempre. Así que sea. Oremos, hermanos.